Dicen que en Kolmanskop ya solo viven fantasmas, de pelo largo y rubio, sin pies ni manos, que en la carnicería del pueblo se oyen susurros y lamentos y que en el hospital aún se escuchan pasos. Es la leyenda de este pueblo minero de vida efímera, situado muy cerca de la costa de Namibia, en el suroccidente africano, que cayó en el olvido en la década de los 50 del siglo pasado. En este video conoceremos más detalles de Kolmanskop, la mina de diamantes abandonada bajo las arenas de Namibia. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Namibia es uno de los países más curiosos y desconocidos de África. Su costa es legendaria y regala increíbles postales como las interminables dunas llegando a la misma orilla del Océano Atlántico. Los primeros alemanes que llegaron a esta zona de África se sintieron admirados ante una geografía tan diferente a la suya. Pero a finales del siglo XIX, los viajeros europeos no iban solo buscando experiencias y aventuras al continente negro. Eran conquistadores que reclamaban poder y riqueza. La Conferencia de Berlín de 1884 es el refrendo de una de las grandes tragedias de la historia contemporánea. Los países europeos se declararon legitimados para repartirse África. Lo hicieron sin tener en cuenta los deseos ni las particularidades locales. Un desastre monumental que alteró para siempre la idiosincrasia africana. Otto von Bismarck, canciller alemán y uno de los personajes decisivos de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, auspició esta reunión entre las grandes potencias europeas. El objetivo era reorganizar el despliegue descontrolado de los países europeos por África, evitando confrontaciones bélicas. Pero el objetivo real de Bismarck era conseguir una buena porción de un continente al que habían llegado tarde con respecto a la mayoría de sus rivales. En el reparto, entre otros territorios, el Imperio Alemán se llevó la futura Namibia, que tras la Conferencia de Berlín se denominó África del Sudoeste Alemana. Una de las primeras tareas de los países conquistadores fue la infraestructura ferroviaria, fundamental para la explotación comercial de los territorios. Y así surge Kolmanskop. Cuenta la leyenda que un trabajador de ferrocarril de nombre Zacarías Lewala se topó con una curiosa piedra mientras se ocupaba de sus tareas en la construcción de la vía férrea. Se la llevó a su jefe, quien sorprendido notó que aquella piedra era un diamante. En pocos meses se fundó Kolmanskop, un pueblo surgido de la nada que tendría de todo tipo de comodidades para los centenares de trabajadores que acudieron a la zona para explotar la mina de diamante. Para controlar la llegada masiva de buscadores de fortuna, el gobierno alemán creó una zona restringida de 26.000 kilómetros cuadrados a la que solo se podía acceder personas autorizadas. Situado a poco más de 15 kilómetros de la costa atlántica, se llegó a construir un tranvía para unir este pueblo con el puerto de Lüderitz. Asimismo, los habitantes de Kolmanskop tenían casino, iglesia, hospital y hasta una fábrica de hielo. Pese a que tras la Primera Guerra Mundial la mayor parte de la actual Namibia cayó bajo el dominio de la Unión Sudafricana, todavía son muchos los europeos que acudían a la zona en busca de diamantes, pero la fiebre se trasladaba más al sur. 3 décadas más tarde de su fundación, la mayoría de los habitantes del pueblo hacían las maletas y ponían rumbo al sur. En Oranjemund, en las proximidades del río Orange, se encontraban nuevos yacimientos de diamante y la vieja Kolmanskop ya no proporcionaba fortuna a sus vecinos. El último de ellos en abandonar el pueblo fue en 1956. Y así permanece ya como un pueblo fantasma hasta que en 1980, año en el que una compañía minera local restaura algunos edificios con la intención de abrir un museo. Más adelante serían otras empresas privadas vinculadas al turismo
las que tratarían de aprovechar el furor por la exploración de los lugares abandonados para comercializar el lugar. En la actualidad, Kolmanskop es uno de los pueblos fantasmas que atraen centenares de turistas cautivados por las leyendas que se han ido creando alrededor del lugar. Si no conocías este lugar y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental de la BBC del año 2005 titulado Namibia, el genocidio y el Segundo Reich. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.